Buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos ¿Me días. oyen? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, buenos días. Entonces hoy vamos a ver eh, ¿cómo se llama? Algunas aplicaciones para mercados completos. Eh, pero antes de eso, pues, bueno, ya son las 10 de la mañana, pero antes de eso, entonces quería hablarles de una cosa para entender y que es el tema de los fondos de inversión. ¿Alguno de ustedes ha oído acerca de qué es un fondo de inversión? Nadie. No, Bueno, señor. ok. Bien, entonces les voy a enseñar un fondo de inversión. Básicamente, ustedes puede ser que terminen trabajando en un fondo de inversión, ¿verdad? Lo que hacen es, son gente que trabaja invirtiendo en instrumentos financieros, pueden ser bonos o pueden ser, ¿cómo se llama? Acciones. Aquí en Costa Rica, la mayoría de los fondos de inversión que existen son en bonos, y los que principalmente están invirtiendo ahí son los fondos de pensiones. Hay varios fondos de pensiones de distintos bancos. Y entonces, pero les quería enseñar, ¿cómo se llama ahorita? Un fondo de inversión que es de hecho, era el más grande, pero ahorita es el segundo más grande de Estados Unidos. Y entonces vamos a ver, lo están viendo, que dice Fidelity Contrafund. Sí, señor. Ok, bien. Entonces, vamos a ver, esto se llama un fact sheet, es decir, que todo lo que tiene es como una serie de datos en pocas páginas. De hecho, entonces tiene 4 páginas, pero las dos últimas son de cosas de abogados. Y las primeras son, por decirlo así, digamos, los datos económicos más importantes. Entonces, a ver, aquí lo que me dice son varias cosillas, como resumidamente, lo que me está diciendo este fondo es que si usted hubiera invertido $10,000 en el 2010, hoy, bueno, esto tiene para, ¿cómo se llama? A final del mes pasado, él hubiera terminado en 34,681, es decir, que está dando un buen rendimiento. Aquí a la derecha también está una cosa de Morningstar. Morningstar es como una especie de calificadora de fondos de inversión, y entonces ella dice varias cosillas acerca del Contrafund, que es una empresa que invierte en empresas grandes, que tiene digamos, una categoría de riesgo, digamos, intermedia. Morningstar también le da como una calificación en número de estrellas. Ellos le dan 4 estrellas. Bueno, ya vamos a ver qué significa todo eso. Rendimientos, dice, son promedio, y los gastos son promedio. Ahora vamos a hablar de los gastos en un segundo, ¿verdad? Acerca de esto. Y entonces, aquí, digamos, me está dando el rendimiento de Contrafund. Entonces, me está diciendo en el mes, que fue un mes muy malo porque fue el mes de abril de la pandemia, ellos tuvieron un rendimiento negativo de -1%. Ellos se tienen que comparar contra algo, y ese algo va a ser un índice. Y ya hablaremos de los índices como dentro de un par de semanas. Pero bueno, el índice contra el que se comparan ellos es el SP500. Y el SP500 tuvo un rendimiento de -9%. Bien, digamos, eso es como digamos, la foto más reciente del fondo. Quizás lo que quería enseñarles es en 10 años, en 10 años el Contrafund ha tenido un rendimiento anual del 13,24 contra el 11,69 del SP500, una diferencia ahí entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito parte, digamos, como muy resumida de las cosas. Aquí la otra cosa que me dice es, digamos, como la filosofía, ¿verdad? Entonces dice, vea, yo voy a diversificar, voy a invertir en empresas grandes, y dice, filosóficamente, esta parte que está aquí, creemos en compañías
que los precios siguen las ganancias de las empresas y entonces invertimos en esas empresas, ¿verdad? Entonces aquí están las 10 acciones más grandes en que ellos están invirtiendo. Esas 10 acciones más grandes representan el 47% de la cartera de ellos. Está invirtiendo básicamente, lo ponen en orden, es Amazon, después Facebook, después Microsoft, Berkshire Hathaway, bueno, hay varias que están aquí, ¿verdad? Entonces tiene esta característica. La otra cosa que tiene interesante, ¿verdad? Bueno, dice, bueno, ¿cuándo fue iniciado? En el 67, ya es un fondo viejo. Aquí este dato es importante, ¿verdad? El dato es importante porque entonces ellos están cobrando una comisión de manejo que es un poquito menos del 1%, 1.85% por año. Eso significa que si ustedes tienen $1,000 invertidos con ellos, ustedes tienen que pagar $8.50 al año en manejo, en comisiones de manejo, ¿verdad? Entonces, en buena teoría, este 0.85 creo que se lo deberían restar a este 13.24, ¿verdad? Dice el mínimo de inversión es $0. Y aquí tiene el tamaño del fondo. El fondo tiene 111.505 millones de dólares de fondos de inversión. Digamos, es un fondo grande. Para que se den una idea, el PIB de Costa Rica más o menos anda en 60.000 millones, ¿verdad? Entonces es de casi 2 veces el PIB de Costa Rica lo que está invirtiendo esta gente. Entonces o ellos son muy grandes o nosotros somos muy pequeños, no sé, cualquiera de las dos aplica, ¿verdad? Bien, entonces esto es como lo resumidamente del fondo de inversión. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Eso es digamos, un concepto bastante importante y útil en la vida. Oigo las preguntas que puedan tener, no sé. Y ahora estamos entrando a la realidad real, ¿verdad? De las cosas. Todo les es muy claro. En resumidas, es como el intermediario entre mis ahorros y comprar acciones. Exacto. Y entonces, él lo que me quita es la preocupación de yo tener que escoger acciones. Ellos ya escogen acciones y entonces ya ahí ya diversifican. Y lo que, por ejemplo, aquí me dice, vea, yo al 31 de marzo del 2020 tenía 278 acciones. Ya ellos tienen esas acciones y yo me confío de ellos. ¿Ok? Entonces, eso es un poco un fondo de inversión. Ellos están invirtiendo prácticamente solo, solo en acciones, básicamente. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? Profe, Aaron. y cualquiera puede comprar ahí. O sea, yo ahorita puedo, no sé, comprar 5.000 colones, bueno, darle 5.000 colones a ellos. Bueno, quizás 100.000 colones no le devuelvan ni siquiera la llamada, pero digamos, si tiene suficiente plata, sí, ¿verdad? Hay a veces son problemas por, ¿cómo se llama? Con los extranjeros. Bueno, no problemas, porque de hecho tiene ventaja ser un extranjero a ser de Estados Unidos, porque hay impuestos y todo que no le cobran a uno, como retenciones en la fuente, que no le hacen, pero digamos, el hecho de que uno tiene que ser al final algo digamos, sustancial, ¿verdad? Para que lo vuelvan a ver, más o menos, eso es un tema. ¿Alguna otra pregunta acerca de este fondo o los fondos de inversiones? Profe, ¿y cuándo se regresa? O sea, ellos regresan anualmente el ahorro que yo hice. O sea, como, No, digamos, ellos reinvierten su ahorro. Si usted quiere sacar, lo que hace es vender, digamos, la participación que usted tiene. Entonces la vende y ya ellos le devuelven la plata, ¿verdad? Entonces eso es lo que harían. Y eso, pues, a lo mejor le dicen, ok, digamos, yo usted le manda una carta o le manda un mensaje y dice, ya quiero liquidar tanta plata. Entonces ellos dicen, ok, perfecto, nosotros se la depositamos, Felipe, dentro de 2 días, porque ellos, digamos, la liquidación no es a veces tan fácil, ok, o tan rápido. Pero digo, 2 días es lo típico, un día puede ser que duren, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Felipe. Profe, Ok, sí, perdón, sí.
Es otro Felipe. Que en este caso, digamos, si uno decidiera vender la participación y tuviera un margen de utilidad, esa utilidad se graba. O sea, si es un costarricense que compra ese fondo de inversión, por ejemplo, y luego lo vende. Entonces, si fueran gringos, sí se la graban y se le quitan de una vez el porcentaje. Si es un tico, no, pero usted en buena teoría lo tiene que declarar a Hacienda, ¿verdad? Decir, bueno, ahí sí me gané esto, así, 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 ¿verdad? Entonces, paga. Entonces ahí, digamos, lo graban. Posiblemente aquí, antes no lo grababan, bueno, digamos, puede ser como un 15%, que es lo de ganancias de capital, más o menos lo que deberían cobrar. ¿Ok? ¿Estamos? Profe, una última pregunta. Sí, sí, Michael. Sí, sí, todas las preguntas que quieran. Sí, Michael. Digamos, en comparación con el mercado financiero de Costa Rica, ¿qué tal son los rendimientos, digamos, de los promedios aquí con otros países, tal vez en la región? Sí, digamos, lo que pasa es que el mercado financiero de Costa Rica principalmente son, digamos, bonos, que son bonos y casi que el 70% son bonos del gobierno. Y muchos de esos bonos están en colones, hay algunos que están en dólares, ¿verdad? También. Entonces, son bastante diferentes de comparar, ¿verdad? Porque el riesgo de, digamos, de estos fondos, ya lo vamos a ver, es bastante más alto que invertir en bonos de Costa Rica. Bueno, ya no estoy muy seguro, sí, pero digamos, el hecho es de que son de instrumentos diferentes. Una cosa que uno diría, ¿verdad? Digamos, cara desde un punto de vista financiero, es que lo bueno de invertir en estos fondos de Estados Unidos es que uno diversifica el riesgo en el sentido de que está invirtiendo en empresas fuera de Costa Rica, que no tienen una correlación tan alta con las de Costa Rica, entonces eso es una cosa buena para uno, ¿verdad? Los bonos, sin embargo, en Costa Rica, digamos, los bonos 6, ustedes vieron la curva de rendimientos hace unas semanas y vieron que las curvas de rendimiento de Costa Rica son relativamente altas, aunque también obviamente hay un riesgo detrás, ¿verdad? Asociado al país. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Bien, les quería enseñar un par de cositas más para que lo vieran, ustedes que son economistas. Entonces vean esta cosa que pone aquí, medidas de volatilidad. Y entonces aquí me dice el beta y me dice que es un beta de 1 al 30 de abril del 2020. ¿Se acuerdan? Nosotros eso ya vimos el concepto cuando vimos un poquito los mercados completos de qué significaba el beta. ¿Se acuerdan ustedes qué era el beta? Es una medida de sensibilidad con respecto al mercado. Ok, entonces digamos, yo lo que corro son los rendimientos, no el nivel, sino los rendimientos de este fondo contra los rendimientos del mercado y me da, digamos, me da una medida de sensibilidad y ese es el beta. Entonces me está diciendo que es 1 a 1, es decir, que si el mercado se mueve un 1%, ellos también se van a mover un 1% el rendimiento, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un par de cositas más para que lo vean. Esta es la segunda página, realmente, porque ya si ven, la tercera y cuarta página son puros pies de páginas, cosas legales, más que nada. Y entonces me está diciendo aquí, en cierto detalle, ¿verdad? Lo que a ellos, las inversiones que están haciendo, ¿verdad? Entonces dice, vean, casi un 93% está invirtiendo en acciones de Estados Unidos, un 7%, un 6% lo tienen en acciones de fuera de Estados Unidos, y tienen un poquito de plata, digamos, en efectivo y en bonos. Eso de efectivo y bonos es porque necesitan, por si acaso, digamos, tienen que tener un poco de efectivo para cuando la gente quiere salirse del fondo, ¿verdad? Entonces, para poder darle la plata. Aquí hace una distinción, ¿verdad? De cómo está, digamos, cómo invierten ellos en distintos sectores de la economía. Y vean que aquí ponen azul oscuro el SP500. Entonces dicen, bueno, nosotros invertimos en información, tecnología de información, casi un 34% de nuestra cartera es esto. Vean que el SP es un poquito más bajo, en servicios de comunicación, tal, en bienes de salud esto, en gastos de consumo esto, en gastos financieros estos.
etcétera, ¿verdad? Entonces aquí me lo dice por tipo de industrias cómo están y se comparan un poco con el índice SP500. De nuevo, ya el índice ya lo veremos en un segundo. Después lo tiene por geografías. De nuevo, como el 93% era Estados Unidos, está aquí. Europa es el 3%, Canadá un 2%, mercados emergentes un 1%. Entonces, bueno, principalmente lo que me refleja es que está invirtiendo en Estados Unidos. Sin embargo, piensen una cosa, si yo estoy invirtiendo en Estados Unidos, indirectamente estoy invirtiendo también en mercados mundiales, porque por decir así está Coca-Cola, pero Coca-Cola vende en todo el mundo, Amazon vende en muchos países del mundo, Facebook está en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es bastante más diversificado de lo que parece. Ok, después aquí tiene otras medidas de volatilidad. Aquí está, me dice un R cuadrado. Este R cuadrado, ok, ustedes saben qué es un R cuadrado. ¿A qué piensan ustedes que se refiere? ¿Alguna sugerencia de qué significa este R cuadrado? Ese es el R cuadrado de la regresión para sacar el beta. Ok, exactamente, que era la regresión digamos, corriendo de variable dependiente el rendimiento del fondo y de variable independiente el rendimiento del SP500. Ok, después aquí está la razón de Sharpe, ese todavía no lo hemos visto, nos falta como unas dos o tres semanas para que lo veamos. Y está la desviación estándar del fondo, ¿verdad? Entonces eso un poco me lo explica todo. No sé si tienen más preguntas acerca de estos fondos de inversiones. Profe, una pregunta que medio tonta, creo. Con respecto, digamos, por ejemplo, este fondo que es tan viejo, con los fondos de inversión también ocurren como corridas bancarias, por ejemplo, como en el 2008. Puede pasarle de que la gente empiece digamos, a sacar la plata, digamos, si entra en pánico. Sin embargo, digamos, ellos tienen dentro de todo lo que viene abajo, ¿verdad? Es decir, que ellos le pueden decir, vea, sí, yo puedo tomarme mi tiempo en devolverle la plata. No es como un banco que yo se la tengo que devolver inmediatamente, ¿verdad? Entonces, eso sí que es cierto ahí, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bien, entonces, ahora lo que vamos a ver es, ¿cómo se llama? Una aplicación de esto, ¿verdad? Entonces, la aplicación de esto se llama separabilidad en carteras. Es una cosa que aparentemente es, digamos, como muy técnica, pero la idea es la siguiente, es que, bueno, si quieren, vamos a empezar y se los comparto. Ok. Entonces, vamos a ver. Y les apago esto tal, ¿verdad? Entonces, tenemos la siguiente situación. Imagínense que, digamos, tiene dos razones, digamos, razones teóricas y razones no teóricas, ¿verdad? ¿Por qué nos puede interesar? Entonces, la separabilidad en carteras es la siguiente problemática. Y entonces, esto en inglés se llama Mutual Fund Separation. ¿Ok? Y se refiere a que, digamos, se puede separar como en fondos de inversión como el que acabamos de ver. Entonces, digamos, tiene la siguiente problemática. Imagínense que I es el número de hogares, digamos, de hogares, inversionistas. Bueno, ¿cuántos hogares hay en el mundo? Digamos, si la población mundial son 7.500 millones, ponga que son 1.500 millones de hogares.
que invierten, millones, 1.500 millones, un montón. K, supongamos que K es el número de estados de la naturaleza. ¿De cuántos estados de la naturaleza hay? Son un montón, no sabemos, la verdad es que ni tenemos ni idea, ¿verdad? Y J es el número de activos complejos. ¿Cuántos activos complejos hay? Bueno, vean, hay como unas 4.500 a 5.000 acciones en Estados Unidos. También a eso hay que, digamos, Estados Unidos es como el 25% de la economía mundial. Pongan que, estamos hablando que hay entre 20.000 hasta 100.000 instrumentos complejos en la vida real. Entonces, como ustedes ven, ¿verdad? Es decir, el problema para resolver esto es complicadísimo, ¿verdad? Ciertamente tampoco vamos a ser como agente representativo en finanzas, eso sería una idea terrible, ¿verdad? Porque no hay agentes representativos en general. Entonces es un problema muy complejo. Entonces, digamos aquí el problema muy complejo. Y la cosa es cómo podemos hacer para, ¿cómo se llama? Simplificar. Y entonces, ahí hay una serie de teoremas que son de separabilidad en fondos o en carteras. ¿Ok? Y entonces, lo que se trata es de decir, bueno, no, podemos reducir el problema, la problemática, si decimos, vea, resulta que hay un fondo de inversión, ¿okay? ¿Qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión, como el que acabamos de ver, el de Contrafund, pues simple y sencillamente lo que me dice, vea, yo voy a tener unos pesos, W1 hasta WJ, ¿ok? Tal que la suma de los pesos sea igual a 1, digamos, es la cartera que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora que nos enseñaron, nos dijeron, vea, las 10 primeras acciones, pues tenían un peso que se sumaba al 47%, ¿verdad? Y entonces, lo que a mí, el problema se simplifica si número de fondos, pongamos, es M, y este número es mucho menor que K. Ok, entonces, y que J, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo es, ¿qué pasa si resulta que la gente solo va a invertir en un número determinado y relativamente pequeño de fondos? ¿Ok? Y entonces así se me simplifica mucho el problema y el análisis, y entonces eso me puede interesar mucho, ¿verdad? Entonces esto, primero, me simplifica el problema. ¿Ok? Porque, ¿cómo se llama? Ya no, en vez de tener que ser 1.500 millones de hogares o 1.000 millones de estados de la naturaleza, ¿verdad? De ahí lo puedo hacer con, no sé, 2 o 3 fondos de inversión, ¿verdad? Típicamente lo que vamos a encontrar en finanzas, por lo menos en la parte del curso más importante, es que va a haber de separación en 2 tipos de fondos. Entonces, un tipo de fondos va a ser que la gente invierta en acciones, típicamente algo parecido al SP500. Y el otro fondo de inversión son bonos. Son bonos y uno lo mezcla dependiendo de la aversión al riesgo que uno tenga. Si uno es muy averso al riesgo, pues invierte más en bonos. Si uno es menos averso al riesgo, invierte más en acciones. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa que es importante, separabilidad en carteras. La otra cosa bien importante de separabilidad en carteras a un nivel teórico es que entonces puedo encontrar equilibrio aún en mercados incompletos. Entonces, por ejemplo, imagínense que J, el número de acciones
de instrumentos complejos es menor que K. Eso es muy típico, que vamos a encontrar que va a haber menos activos complejos que estados de la naturaleza, y sin embargo voy a poder conseguir encontrar un equilibrio digamos, si hay separabilidad en carteras. ¿Preguntas acerca de esto? Bien. Profe, yo no entendí el punto de que simplifica el problema. Ok, ya vamos a ver de por qué, lo vamos a ver con un ejemplo de por qué simplifica el problema, porque básicamente lo que tengo que hacer yo es nada más fijarme en los fondos de inversión que tengo que crear, 1, 2, y ya no me tengo de fijar cada uno de los accionistas o cada uno de los inversionistas qué es lo que va a hacer, sino simple y sencillamente determinar cuáles van a ser esos fondos de inversión en que la gente invierte. ¿Ok? ¿Está claro? Rey, ¿Sí? ¿Ves? yo tengo una consulta sobre el fondo de inversión, el punto 1 que dio en la página anterior. ¿Sí? No sé si con el punto 1 se refería a la definición de fondos de inversión o si el hecho de que el vector de pesos tiene que sumar 1 es una propiedad de los fondos de inversión, o cómo es. Así es. Digamos, el fondo de inversión lo que hace es que invierte en los bienes complejos, y digamos, la naturaleza, ¿verdad?, de un fondo es que los pesos de digamos, de esas inversiones tiene que sumar a 1, ¿verdad? Es la lógica, ¿verdad?, en el sentido de que ellos, lo que me están diciendo al decirme eso es, vea, así es como yo invierto el dinero. ¿Okay? Sí, Andrés, Okay. ¿te quedó claro? Sí, señor, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de separación, de separabilidad. Y es el que vimos en la clase anterior con el ejemplo de, ¿cómo se llama? De Ana, Betty, ejemplo de Ana, Betty y Carlos. ¿Ok? Y si ustedes se acuerdan lo que estábamos viendo ahí, ¿verdad? Habíamos visto, primero que nada, estaba el ahorro para cada uno de ellos, era AI. Era simple y sencillamente lo que ellos compraban de instrumentos para el periodo 1, ¿verdad? En los distintos estados de la naturaleza, eso es SNS, y compraban, el costo de cada instrumento era PDS por CIDS. Entonces, esto era, ¿cómo se llama? El ahorro que tenían ellos. Habíamos encontrado que las condiciones de primer orden con gamma igual a 1, cuando tenían utilidades logarítmicas, era 1 sobre CI0 es igual a 0.9 pi ds PDS CIS, ¿verdad? Habíamos encontrado esa condición de primer orden. Esto lo que me dice es que PDS CIS es igual a 0.9 pi ds CI0, y que por lo tanto el ahorro para cada uno de ellos, que era la suma de lo que gastan en inversiones, PDS, CIS, era igual a 0.9 CI0, suma de todos los estados de la naturaleza, PDS es 0.9 CI0. Es decir, que ellos ahorraban el equivalente al 90% de su consumo en el periodo cero, se lo ahorraban, ¿verdad? Y entonces, en lo que nos interesa para ver el tema de esa separabilidad es cómo son las carteras de ellos, ¿verdad? Entonces, el WI, digamos, es el peso que cada uno le da al instrumento S, está dado por PDS, CIS sobre el ahorro. ¿Okay? Entonces, habíamos visto por estas condiciones de primer orden que ellos iban a gastar 0.9 PDS 6.0, eso es lo que van a gastar estos de aquí arriba, eso es lo que van a gastar en cada instrumento, y el ahorro total de ellos es 0.960. Si ven, esto se cancela y queda PDS. Entonces, lo que quiero enseñarles y que es importante es que vean que las carteras en que ellos invierten, resulta que se cayó la I de ahí. Ya solo va a ser determinante las probabilidades de esos estados de la naturaleza.
Entonces, ¿qué significa? Que la cartera en la que compran Carlos, Ana y Betty dicen, bueno, yo voy a invertir un cuarto de mi riqueza en el estado un cuarto de mi ahorro en el estado de la naturaleza 1, un medio en el estado de la naturaleza 2, normal, y un cuarto en, ¿cómo se llama? En el estado de la naturaleza 3, que era el de abundancia, para todo y entonces lo que notan es que estos pesos son independientes de la persona. ¿Qué significa? Significa que si yo, por decirlo así, me lanzara el fondo de inversión Miguel Cantillo 2020, donde yo digo, vea, yo voy a ofrecer este fondo, mis inversiones van a ser, voy a comprar un cuarto de mi fondo en el instrumento 1, un medio de mi fondo en el instrumento 2 y un cuarto de mi fondo en el instrumento 3. ¿Ese fondo que yo estaría ofreciendo sería atractivo o no sería atractivo para Ana, Betty y Carlos? ¿Qué piensan? Sí, sería atractivo. Sí sería atractivo, entonces ahí me lo compran todos. Si yo ofreciera un fondo con pesos diferentes, ¿sería atractivo o no sería atractivo? No sería atractivo porque lo que ellos quieren es invertir en un fondo así con esos pesos. Bueno, entonces, lo que se ve, digamos, entonces en este caso, digamos, en el ejemplo que acabo de enseñarles, el M, el número de fondos que hay es 1. Es decir, que a pesar de que hayan 3 instrumentos y 3 estados de la naturaleza y todo, resulta que toda la gente va a invertir en el mismo tipo de fondos. La pregunta es ¿por qué? Porque es muy sencilla, ¿verdad? Es que ellos tienen la misma utilidad. La misma utilidad no es exactamente un agente representativo, pero se parece a la idea de un agente representativo. Ellos tienen distintas utilidades. Eso sí, claro, habíamos visto que Ana tenía más plata que Betty y Betty tenía más plata que Carlos, entonces ellos lo que sí van a tener es más o menos inversiones, pero la inversión va a ser en el mismo tipo de fondo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Y entonces, curiosamente, también en este ejemplo que habíamos visto, precisamente porque hay separabilidad en carteras, pudiera ser que el mercado no esté completo. ¿Qué quiero decir con eso? Que pudiera ser que, por decirlo así, no hay 3 instrumentos que se transan en el mercado y, sin embargo, podría encontrar el equilibrio. Podría encontrar el equilibrio, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver el problema general. Y entonces vamos a ver los supuestos. Y vamos a ver, eso va a tener 2 partes, el problema general, los supuestos. Y vamos a ver ya el problema general, ya las condiciones de primer orden, cómo se funciona eso, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que tenemos es que tenemos K estados de la naturaleza. A un estado lo vamos a llamar S, el conjunto de estados de la naturaleza es esa mayúscula. Vamos a tener J instrumentos, mejor dicho J mayúscula instrumentos. Y cada instrumento me va a dar un rendimiento bruto que es RJS, que se define como el flujo de caja sobre el valor de ¿cómo se llama? De ese instrumento. Ya hemos visto varias veces cómo funcionan los rendimientos brutos, ¿verdad? Entonces es el rendimiento bruto. Tenemos y agentes. Y entonces cada uno de los agentes va a tener una utilidad UDI. Y lo que le vamos a pedir a las utilidades es que tenga una
una utilidad marginal positiva, vamos a pedirle que tenga una, que sean aversos al riesgo. La otra cosa que vamos a definir es que vamos a definir el ahorro para cada uno, lo vamos a definir como 1, ¿ok? Sin pérdida de generalidad. La pregunta es ¿por qué puedo decir que sin pérdida de generalidad? Esto tal vez ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué piensan ustedes que puedo decir que lo puedo hacer sin pérdida de generalidad? Eso es porque por los grados de libertad. Exactamente, por los grados de libertad puedo hacerlo eso, ¿verdad? Entonces tengo esa parte. Entonces el cuarto supuesto es que existe, o mejor dicho, más que existe, puede existir activos sin riesgo. Y este activo sin riesgo lo vamos a llamar el activo cero, que lo que va a tener es un rendimiento bruto igual a RF para todos los estados de la naturaleza. ¿Okay? Entonces va a tener, digamos, ese activo sin riesgo. Entonces vamos a considerar un caso donde, digamos, una economía con activos sin riesgo y otra economía donde no existe un activo de riesgo, van a dar resultados parecidos. Entonces, por eso vamos a tener que hacer 2 maximizaciones. ¿Ok? El quinto supuesto que necesitamos hacer es que el WIJ es el porcentaje del ahorro de la gente I en activo J. ¿Ok? Entonces, esto de lo que me está diciendo son las carteras. En el ejemplo que vimos anteriormente, por ejemplo, decíamos, vea, el porcentaje del ahorro de Carlos en el activo 1 va a ser el 25%. En el activo 2, el 50%. Y en el activo 3, el 25%. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, les voy a hacer algunas preguntas a ustedes, a ver si les parece o no les parece. Ok. ¿Podría ser que un activo, que un peso sea negativo? ¿Qué piensan? ¿Es posible o no es posible? Ok, sí es posible. Ok, sí es posible. ¿Por qué sí es posible? Porque puede hacer short sale. Ok, estoy haciendo una venta al descubierto, ¿verdad? Entonces eso puede pasar. También puede pasar que WIJ sea mayor que 1. Digamos, es como la contraparte de eso, es decir, que puede hacer que esté invirtiendo más de mi riqueza en el activo. Lo que claramente sí es importante es que desde J1 hasta J mayúscula, WIJ, esto sí tiene que sumar a 1, ¿verdad? Eso sí claramente es en el caso, digamos, en todos los activos, hay un caso especial también que es cuando yo tengo el activo libre de riesgo, que voy a llamar J igual a 0, entonces también tiene que sumar a 1. ¿Ok? Entonces este es si hay activo sin riesgo. ¿Ok? ¿Preguntas acerca de esta economía tal y como estamos haciéndola aquí? Ok. Bien. Entonces ahora vamos a ver el problema. ¿Qué problema? Entonces vamos a ver 2 casos. Sin RF con RF. ¿Okay? Entonces, varias cosas. Entonces, aquí la primera es la cartera. Sin RF, lo que tiene que pasar es que J igual a 1 hasta J mayúscula, W y J, tiene que sumar a 1. En el caso donde hay un activo libre de riesgo, resulta que
es lo mismo, solo que ahora existe este peso del activo sin riesgo, más J igual a 1 hasta J mayúscula, W y J igual a 1. Ok, entonces esto también lo que me dice aquí es W y 0. Se puede definir como 1 menos la suma desde J igual a 1 hasta J mayúscula. Ok, entonces esta es la primera, digamos, el primer set de supuestos. Vamos a hacer ahí, ¿verdad? Entonces primero la cartera. La segunda cosa que vamos a hacer es el consumo en estado S de la naturaleza. Ok, entonces este consumo en el estado S de la naturaleza, lo que va a hacer simple y sencillamente es que voy a agarrar, piensen en el consumo, por ejemplo, en el estado de sequía. ¿Qué sería? Bueno, entonces tengo que hacer varias cosas. Va a ser desde J igual a 1 hasta J por W y J, que es los pesos que tengo en cada inversión. Eso lo multiplicaría por el ahorro, pero como el ahorro mío es 1, entonces queda eso por ahí. Esto lo multiplico por el rendimiento bruto J de ese instrumento complejo en el estado específico S. Es decir, que a mí lo que me interesa para ver ese consumo es decir, bueno, mi inversión que hice en la finca, por decirlo así, de Arroyo, en el estado 1 me da 2. Ok, entonces el rendimiento bruto es tal. Mi rendimiento de la finca Bajura en estado de sequía es 1. Entonces, ok, tengo esto. Mi rendimiento en el instrumento de, digamos, la finca Colina, que no daba nada, entonces es 0, ¿verdad? Entonces, digamos, simple y sencillamente son los pesos por los rendimientos brutos. De nuevo, lo tendría que multiplicar por el ahorro, pero el ahorro aquí lo puse igual a S es igual a 1, ¿verdad? Ok, este es en el caso donde no hay instrumento libre de riesgo. Con instrumento libre de riesgo va a ser la siguiente. WI 0 por CI, perdón, digamos, eso es lo que yo estoy invirtiendo en el instrumento libre de riesgo. El instrumento libre de riesgo me da RF más la suma J igual a 1 hasta J mayúscula W I J R J S. ¿Okay? Esto resulta que lo puedo simplificar un poquito usando esta fórmula. Y entonces lo que me da es esta fórmula aquí. CIS es igual a RF más J igual a 1 hasta J, W y J, R J de S menos R de F. Ok, esto. Vean RJ, bueno, se ve bastante feo este RJS, lo voy a escribir más bonito. Ok. RJDS menos RDF. Ok. ¿Alguien me puede dar una interpretación de este concepto? RJ, digamos, el rendimiento menos RF. ¿A qué se está refiriendo eso? Bueno, prima por riesgo. Ok, es como una idea de prima por riesgo. Digamos, la prima por riesgo sería ya el valor esperado de este RJ. Ok, entonces, esto es un concepto que se usa mucho en finanzas, que se llama rendimiento en exceso. Rendimiento en exceso, entonces lo vamos a definir aquí. CIS es igual a RF más la suma desde J igual a 1 hasta J por W y J por ZJDS. Y ZJS es simple y sencillamente esto que es el rendimiento en exceso. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok, entonces ahora, digamos, entonces estos ya son los consumos. Y ahora vamos a ver la Lagrangiana.
Entonces, el lagrangiano lo que es de la siguiente manera. En el caso donde yo estoy invirtiendo y tengo activos, no hay activos sin riesgo, lo que yo necesito es decir, bueno, ok, voy a hacer el lagrangiano, es la utilidad esperada, entonces es PDS por UDI por, y lo que necesito meter aquí adentro es J igual a 1 hasta J mayúscula, WIJ, RJS, ¿ok? Este es el consumo mío en ese estado de la naturaleza. Y entonces más la restricción, y la restricción que es muy sencilla, es que los pesos de mi cartera tienen que sumar a 1. ¿Ok? Entonces, este es el lagrangiano. Entonces, quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Se acuerdan que a veces los lagrangianos o el multiplicador de Lagrange tenía una interpretación económica? ¿A ustedes qué les parece en este caso? ¿Tiene o no tiene una interpretación económica? Es decir, ahí este multiplicador de Lagrange aquí, ¿a qué se refiere? Felipe. No se le oye, Felipe. ¿Alguien más aquí? Daniel. El multiplicador de Lagrange. Pues en este caso se refiere a la suma de los pesos. Ok, entonces lo que me dice, digamos, lo que me dice es qué pasaría si yo pudiera que mis pesos sumaran más de 1 y qué le pasaría a mi utilidad esperada. Eso no tiene sentido económico, ¿verdad? Entonces ese lambda que está ahí también no tiene una interpretación económica que tenga sentido, ¿verdad? Nada más para que lo sepan. Es simple y sencillamente por una cuestión de que los pesos de la cartera tienen que sumar, ¿cómo se llama? A 1. Okay. Bueno, este es el lagrangiano de, ¿cómo se llama? Del caso donde no hay RF. Aquí el lagrangiano, cuando sí hay un instrumento libre de riesgo, va a hacer esto. Va a hacer la suma, digamos, esta es la utilidad esperada de PDS por, mejor lo voy, por UDI, y voy a escribir esto aquí abajo. Aquí abajo, entonces lo que voy a escribir es RDF más suma S en S, perdón. Más la suma desde J igual a 1 hasta J, WIJ por R, perdón, por WIJ por ZJS. Ok, esto es el consumo. Este es el consumo que está ahí. Y vean que en este caso no le meto el multiplicador de Lagrange. ¿Por qué no le meto el multiplicador de Lagrange en este caso? Porque esa restricción está implícita con el peso del libre riesgo. Efectivamente, ya está metida, digamos, adentro de esto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir, a seguir con este problema. Entonces, condiciones de primer orden del problema. Okay, ¿se puede dar un segundo para tomarle foto? Ok. Ok. Listo, gracias. Ok. Muy bien.
Entonces, vamos a ver las condiciones de primer orden del problema. Entonces, habían dos casos, sin RF, con RF, ¿verdad? Las condiciones de primer orden serían la derivada parcial del lagrangiano respecto a el peso que yo voy a escoger. Digamos, yo tengo que escoger el peso que maximice mi utilidad esperada. Y entonces, básicamente, va a ser lo siguiente. Va a ser la suma de los estados de la naturaleza por la probabilidad de esos estados de la naturaleza por la utilidad marginal. Aquí adentro viene el consumo C y S, que era aquella cuestión bien complicada. ¿Ok? Y C y S, si ustedes se acuerdan, era igual a la suma desde J igual a 1 hasta J, W y J por RJS. Entonces, yo al hacer estoy haciendo una derivada respecto a eso. Aquí necesito usar la regla de la cadena. Y entonces la regla de la cadena lo que me dice es que tengo que meter este RJS. ¿Ok? Ok, entonces me queda esta condición ahí, más lambda y, perdón, menos lambda y. Porque ya, bueno, de hecho mejor lo escribo aquí, a ver, que me cabe, menos lambda y, esto es igual a 0. Ok, esta es digamos, es esta condición de primer orden, sin RF, lo puedo escribir de esta manera. Es que la esperanza de la utilidad marginal de la gente por el rendimiento de ese activo complejo tiene que ser igual a lambda i. Es decir, que este número que está aquí tiene que ser igual para cada instrumento. Ahora les voy a dar en un segundo la interpretación económica de eso, por eso tiene una interpretación económica interesante. Ok, vamos a ver ahora con RF cómo queda esto, ¿verdad? W y J. Entonces me queda de la siguiente manera. En este caso, es simple y sencillamente la suma de todos los estados de la naturaleza por pi de S, por UI' por Z, J de S. Aquí también estoy usando la regla de la cadena, es igual a 0. Esto se escribe de esta manera, que es la utilidad esperada marginal por ZJ es igual a 0. ¿Okay? Entonces, estas son las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden que yo tengo, ¿cómo se llama? Que tener a la hora de crear las carteras óptimas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito la intuición de esto. Tal vez pensemos en digamos, en una función de producción. Ustedes tienen una función de producción donde tienen varios posibles insumos, tierra, capital, trabajo. Supongamos para hacer el ejemplo más sencillo, supongan que que todos estos insumos de producción, tierra, capital, trabajo, tienen el mismo costo. Entonces, ¿cuál es la condición de ustedes de optimalidad para usar cada uno de estos instrumentos? O cada uno de estos insumos. Bueno, ejemplo, tengo tierra, capital, mano de obra. ¿Cuál es la optimalidad? Digamos, si yo tengo una función de producción, ¿cómo hago yo para mezclarlos óptimamente? La productividad marginal es igual a 0.
Ok, bueno, sí, entonces lo que debería hacer es que la productividad marginal de cada uno de ellos sea igual entre ellos, ¿verdad? Entonces, es esta, digamos, esta condición aquí, es eso, ¿verdad? Es que estoy diciendo, vea, lo que yo necesito ver es la productividad marginal de cada instrumento, cuánto invierto, cuánto invierto. Entonces, en este caso de aquí, lo que estoy haciendo es que yo invierto en ese instrumento J hasta que llegue a tener la misma, piensen esto como si fuera esta parte de aquí, como una utilidad, como digamos la productividad marginal de ese activo. Y entonces lo que estoy diciendo es, vea, eso tiene que ser igual para todos los activos que yo estoy haciendo. Cuando hay un activo libre de riesgo, es exactamente, ¿quién fue el que dijo eso? Felipe, me parece, o ¿quién dijo lo de la Yo, André. André, digo esto, ¿verdad? La productividad marginal es igual a 0. Aquí es efectivamente eso. En el caso del activo libre de riesgo, esa es exactamente la intuición. De alguna manera, porque ya le estoy metiendo, como por decirle así, una especie, un costo ahí, ¿verdad? Que tiene. Entonces, esas son las condiciones de primer orden. Entonces, eso, digamos, y para todos los teoremas de separabilidad de carteras se utiliza estas condiciones de primer orden. Ok, entonces, hay una cosita más, ¿verdad? Que tenemos que ver, digamos, es un teorema, que no lo vamos a demostrar. Profe, disculpe, no me quedó claro la de libre de riesgo. Ok, la libre de riesgo, vean que efectivamente, digamos, aquí sí me está dando que digamos, tiene que ser igual a 0. La razón de que hay una diferencia entre el RF, perdón, sin RF o con RF, es que cuando hay RF, por decirlo así, yo ya le estoy metiendo como una especie de costo, digamos, que es el RF, y entonces por eso ya sale el rendimiento en exceso. Y entonces ya este rendimiento en exceso ya tiene ese costo metido ahí, y entonces sí lo que necesito, digamos, es como que ahí yo lo que estoy diciendo en cada uno de los, vamos a ver, en el ejemplo que les dije de la producción, lo que uno debería decir en realidad, por ejemplo, si estoy pensando en mano de obra, es que yo tengo que invertir mano de obra hasta que la productividad marginal sea igual al salario, ¿verdad? Sí. Al costo de mano de obra. Es este caso que está el lambda ahí, piénselo como si fuera el salario. ¿Okay? Entonces, mientras que ya en el caso del RF, esa interpretación ya lo estoy haciendo en vez del, digamos, la productividad marginal, estoy diciendo ya la ganancia marginal. El ZJ está hablando de ganancia marginal y entonces dice, yo voy a invertir en este activo hasta que mi ganancia marginal sea 0, ¿verdad? No sé si queda claro eso más o menos, esa idea. Sí, okay. Gracias. Ok, entonces el teorema de esto, que es muy sencillo, bueno, muy sencillo de explicar, no sé si tan de demostrar, es que si hay solución al problema, es única. Ok, y entonces esto está demostrado en el libro de Ingersoll y no lo vamos a demostrar aquí. De nuevo, esto no es un curso de doctorado, ¿verdad? Entonces, si les interesa verlo, lo pueden ver ahí. Y entonces ahí él también explica en bastante detalle más el tema de separabilidad en cartera. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver para las condiciones suficientes para separabilidad. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante de separabilidad suficientes. Lo que significa esto es que yo solo tengo que demostrar una de las condiciones y ya con esa una condición ya se cumple que hay separabilidad en carteras. ¿Ok? Está clara la idea, es una cosa filosófica bien importante, ¿verdad? Ustedes típicamente los falsos y verdaderos, yo les hago preguntas y muchas veces les pregunto una cosa y a lo mejor ya se cumple lo suficiente, pero ustedes dicen, no, pero es que faltó esta otra y esta otra. No, si ya es suficiente, es suficiente. ¿Okay? Entonces vamos a ver las condiciones para en distintas separabilidades. ¿Okay?
La primera separabilidad que me interesa es donde solo M es igual a 1. Es decir, que todo el mundo invierte en el mismo fondo de inversión. ¿Ok? Entonces, aunque es solo solo un fondo de inversión. Entonces, ¿cuáles son las condiciones suficientes? Se las voy a poner de las más fáciles a las más difíciles. Una condición suficiente, muy sencilla, ¿verdad? Es que solo haya un agente. U, I, J, R, J, S arbitrarios. Ok. Lo que quiere decir esto es muy sencillo, es que si solo tengo un agente representativo, el agente representativo, pues la cartera que sea que él tiene, va a ser la cartera, ¿verdad? Solo hay una cartera, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo, pero muy obvio, pero hay que decirlo, ¿verdad? Ok, la segunda condición suficiente, digamos, es la siguiente, es que yo puedo escribir todas las utilidades de los agentes como AI más BI por U. ¿Ok? Y esto implica que entonces la utilidad marginal simple y sencillamente sería BI por U'. ¿Ok? Esto, ¿qué es lo que estoy diciendo en este segundo supuesto? Esta segunda condición suficiente. ¿Qué es lo que estoy diciendo acerca de sus utilidades? ¿Se acuerdan ustedes de las utilidades cardinales? ¿Qué es lo que me permitían? Hacer transformaciones lineales positivas. Exactamente. Ok, sí, obviamente sí, también ahí esto es importante, ¿verdad? Entonces, vean que lo que estoy haciendo aquí es que estoy haciendo transformaciones lineales positivas. Entonces, ¿qué significa acerca de las utilidades de todos estos agentes? Que todas las utilidades se pueden transformar en una misma. Sí, que en realidad, en el fondo, esto es como si fuera un agente representativo. Es como si fuera un agente representativo. Más o menos. Más o menos. Es porque todos tienen el mismo tipo de utilidades. Entonces, en el ejemplo que vimos de Carlos, Ana y Betty, esto pasaba, de hecho, ¿verdad? De hecho, que el B era igual a 1 y el A era igual a 0, ¿verdad? Eran simple y sencillamente tenían las mismas utilidades, ¿ok? Entonces, les voy a enseñar cómo es que se demuestra y se los voy a hacer con este caso específico para que vean que es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, es lo siguiente. Imagínense que la demostración. Entonces imagine que existe un WJ estrella óptimo, digamos J, y vean que aquí esto es independiente del I, ¿verdad? Es decir, que eso es un WJ tal que la utilidad, esta utilidad que está aquí por RJ es igual a lambda. Ok, entonces pasa eso. Entonces ahora veamos la utilidad marginal de un dado agente. La utilidad dada de un dado agente de UI' por RJ, esto es igual a la utilidad de BIU' por RJ, que esto es igual a BI por lambda, que esto es igual a lambda I. Y entonces lo que acabamos de mostrar es que si tenía esa propiedad, estos pesos, de que me daban una, por decirlo así, una productividad marginal constante para todos los activos, para esta utilidad que no tenía suscrito, para la utilidad de cada uno de los agentes también va a ser un número constante. Entonces es una condición de optimalidad, se está dando esa condición. Entonces resulta que sí es óptimo. ¿Ok? En el caso más sencillo todavía, imagínense que con RF
tal que aquí la utilidad por ZJ es igual a 0. Entonces, en el caso de un agente dado, sería U' por ZJ es igual a BI U' por ZJ igual a 0. Porque esto era igual a 0. Entonces, lo que demostramos es que si este W y J, si estos pesos eran óptimos para esa U sin suscrito, también tenía que ser óptimo para cada una de los agentes específicos. ¿Ok? Y entonces, muchas de las demostraciones se hacen de este tipo de manera, donde se aplica esas condiciones de primer orden, ¿verdad? Y entonces uno verifica que se esté cumpliendo. Ok, entonces ese es el segundo caso. La tercera condición suficiente es más o menos sencilla. Imagínense que RJS es I y D. ¿Qué significa I y D? ¿Sí, Andrés? Independiente, idénticamente distribuida. Ok, independiente, idénticamente distribuida. Eso significa, de alguna manera, que podríamos escribir RJS como mu más EJS, donde este es I y D, con un valor esperado de 0 y tiene 0 y tiene 0 correlación con otro. Ok, bien. Entonces, en este caso, bueno, tenemos además UI 2' menor que 0. Los agentes son aversos al riesgo. Aquí resulta que pasa lo siguiente, que la cartera en que todos van a invertir va a ser 1 sobre J. ¿Ok? Y entonces vamos a ver, vamos a tratar de entender qué es lo que está diciendo ahí. ¿Por qué es cierto eso? Imagínense que yo agarre un WJ distinto de sobre J. Esta cartera que tiene aquí 1 sobre J, ¿cuál va a ser la media de esta cartera? Si todos los activos tienen la misma distribución y es mu. Mu. Ok, va a ser mu. Perdón. Es mu. Y la de aquí, cuando el WJ es diferente de 1 sobre J, resulta que también es mu. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia entre el W estrella y el W no estrella? ¿Qué es la característica cuando yo le doy el mismo peso a todas las acciones? Esta que está aquí, bueno, ya lo van a tener que verificar ustedes porque no se los voy a demostrar en esta clase. Esta es un aumento de riesgo, un aumento en riesgo sobre WJ estrella. Es decir, que me está dando, puedo hacer, digamos, lo que significa es que me va a dar este rendimiento. Se puede definir de la siguiente manera. RJ es igual a RJ estrella más un ruido. Y, digamos, lo podría hacer por definición y me da un ruido y este ruido tiene un valor esperado de 0. Entonces, si las personas son aversias al riesgo, las personas siempre van a escoger la cartera que no sea aumento en riesgo. ¿Ok?
vamos a ver más condiciones. La cuarta condición es la siguiente, es muy parecida, es que RJS se puede escribir de la manera YS más epsilon JS, donde el valor esperado de J dado YS es igual a 0. ¿Ok? Aquí le voy a pedir que las utilidades sean aversas al riesgo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es la siguiente idea. Es que voy a agarrar una cartera óptima, llamémoslo así, que tiene estas características, donde lo que hago es que J igual a 1 está J, WJ estrella, por EJS es igual a 0 para todo S en S. Y les va a parecer extraño. Vean lo que de alguna manera lo que estoy haciendo con esta cartera es que hay este riesgo residual aquí. Y este riesgo residual yo lo estoy eliminando en cada uno de los estados de la naturaleza. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces para cualquier WJ que sea distinto de WJ estrella, es aumento en riesgo. ¿Okay? Entonces, en esa situación pasa eso, ¿verdad? Que yo sí, digamos, sí. Y les va a parecer muy raro, pero vamos a ver casos, digamos, en las carteras, que precisamente yo una cartera óptima, lo que voy a hacer es que yo elimino completamente ese riesgo que llamamos un riesgo idiosincrático. Esto lo pueden pensar como que, digamos, esta cartera tiene dos tipos de riesgo. Un riesgo aquí que es de mercado, es decir, qué le pasa a toda la economía, y qué es lo que le pasa a, digamos, como específico a esa empresa. Y entonces con la cartera óptima que yo creé, lo que hice fue que eliminé completamente el riesgo idiosincrático. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver las condiciones para para separación en dos carteras. Entonces, ahí vamos a ver. La primera es muy sencilla. Es I igual a 2. U, I, R, J, S arbitrario. Es de nuevo que si solo tengo dos agentes en la economía, pues solo van a haber dos carteras. Entonces, el segundo supuesto, y no se los voy a demostrar, es RJS arbitrario, pero UI es cuadrática. No se los voy a demostrar, pero sí nosotros vimos, ¿se acuerdan qué pasaba cuando tenían utilidades cuadráticas? ¿Se acuerdan ustedes? Hace mucho tiempo que vimos algo de, digamos, de preferencias. Y había un caso especial cuando habían utilidades cuadráticas. Preferencias de medio varianza. Ok, entonces resulta que tiene que ver con eso de que hay preferencias de media y varianza. Entonces resulta que eso, al haber preferencias de media y varianza, entonces termino teniendo yo separación en dos carteras. Y eso no, ahorita ya lo veremos en su momento, ¿verdad? La tercera condición, y esto sí está, me parece demostrado en el libro de texto, RJS es arbitrario, existe un activo libre de riesgo y las utilidades de cada agente están dados por UDI es igual a gamma menos gamma por I sobre gamma C I más DI por 1 menos gamma, gamma igual.
Ok, entonces, en este caso, vean qué es lo que estamos diciendo acerca de los agentes. Vean que es un poco distinto del caso con separación en una cartera. Aquí se podría decir que los agentes tienen las utilidades iguales entre ellos. Son transformaciones lineares positivas. No. No hay transformaciones lineales positivas, pero ¿qué sí podemos decir acerca de los agentes? Que son adversos. Ok, no solo que son aversos, sino que tienen aproximadamente, llamemos el gamma como la aversión relativa al riesgo, que es igual entre ellos. Entonces, lo único que les voy a pedir es que tengan una aversión relativa al riesgo igual entre ellos. Y entonces aquí hay separación en carteras y esta es bien interesante, la separación que existe. La separación es que todo, digamos, a ver, yo voy a invertir WI0 en RF. Esta es la primera cartera. Mi primera cartera se va a estar compuesta por bonos libres de riesgo. Y voy a invertir WIJ, que son los que está definido como 1 menos WI0 por AIJ. Y entonces de tal manera que la suma de A y J es igual a 1. Y este A y J, de hecho, ya va a ser independiente de la actitud de cada uno. Es decir, que lo que van a hacer es, va a haber dos carteras. Una cartera que es el bono libre de riesgo y otro que es las acciones. Y yo combino ese fondo de inversión, un fondo de inversión que es solo, es la número 2, es fondo de inversión estilo ¿cómo se llama? Del que vimos de contrafondos. ¿Ok? Entonces eso lo puedo demostrar así. Y entonces esa es la segunda condición. La tercera condición que nos va a interesar, vamos a ver, condición es suficiente y con esto ya terminamos. Es que los rendimientos de cada acción van a estar dados por un BJ por YDS más EJDS. Entonces, digamos que es muy parecido a lo que vimos anteriormente, solo que cada activo va a tener una sensibilidad a este factor, digamos, sistemático. Entonces va a haber división en dos carteras. Y aquí además existe RF. Entonces, la primera cartera es bono sin riesgo, RF, donde invierto WI0, y cartera, donde invierto WIJ, es igual a 1 menos WI0 por AJ, donde la suma J igual a 1, esta J mayúscula de AJ es igual a 1. ¿Ok? Entonces en esta, de nuevo, hay una división en mis inversiones en bonos y en acciones. Pero lo que tiene importante es que esta cartera de acciones va a ser igual para todo el mundo. Lo que va a ser diferente para cada uno va a ser este WI0. Si yo soy muy averso al riesgo, el WI0 va a ser muy alto. Si soy menos averso al riesgo, el WI0 va a ser muy bajo. Muy bien. No sé si tienen preguntas. Ok, bueno, entonces yo creo que estamos por ahora. Nos vemos a las 11:30
Y vamos a ver ahora otra aplicación de mercados completos, que es el principio de separación de phishing. ¿Estamos listos? Bueno, nos vemos. Hasta luego.